Mita, que lo primero es como, al fin usted usa un tallo joven o un tallo viejo. Yo puedo decir así como yo digo. Sí, se diga como Un, quiera, un, sí. un tallo hecho. Y el tallo hecho es tallo viejo Sí, entonces. que está ya como de sembrar. Ok, y usted cuando cortó la planta, o sea, digamos cuando la separó de donde tenía las rosas, ¿usted la invirtió? O No, sea, ¿o la metió tal la cual? metí como estaba. O sea, entonces esta Así parte, como vino en el florero. entonces la parte de aquí arriba que nosotros vemos es donde está la flor. Sí, Es, aquí era donde estaba la y flor. ahí sí es la raíz abajo, sí, Y igualito. esto no se sabe si tiene raíz. Ah, pero en ese momento entonces la flor estaba Y arriba. entonces, después de que la sembré, a los días, Le he hecho salió. este tallito, Le salió ese, este listo. tallo. Y entonces usted más o menos cuando escogió las demás, o sea, tenía varias flores, varias rosas. ¿Y usted Varias cómo rosas. escogió? Dijo, esta es No, la yo buena. sembré varias. Yo Ah, sembró sembré varias. varias. Pero, y todas me retoñaron, pero unas se murieron. Y entonces Y esta esta es estaba. la que no se ha muerto. Ah, ok. Y entonces después de sembrado, ¿usted cómo se da cuenta de que la planta está viva? Porque digamos acá sabemos que tiene esta parte como Muerta. oscura. Sí. Pero sí salió esta. Es que de aquí para abajo está viva. Y de aquí Ya. para arriba está muerta. Y entonces, claro, ahí es cuando usted se dio cuenta de que esa sí era la que estaba como viva. Sí. ¿Y usted cuando la sembró dijo, pongámosla en sol directo o la ponía en No, sombra o la iba no, cambiando? no, la puse en el sol directo porque las rosas son del sol. Sol directo. Mm, Entonces por eso la tenía ya con las demás sí. maticas. Ah, listo. Es que como hay plantas de la sombra y hay plantas del sol. Claro, y esta sí la ponía todo el sol Sí, directo y las entonces demás se murieron súper rápido así. las demás nacieron, se murieron y esta todavía está viva. ¿Y hace cuánto que la tiene ahí que no le ha salido la flor, más o menos? O sea, ¿hace cuánto tiene esta? Eh, Ay, es que eso fue para el cumpleaños de la De- Diana, que es el 15 de julio, de julio. Ah, no, ya lleva resto de tiempo, sí. Sí, El pero 15. igualmente ahí vemos que sí le salió ese pedazo. Y digamos ahí cuando con las otras y todo que aún así se murieron, cada cuánto echaba agua o así que usted dijera como No, más yo o le menos. echaba agüita así de vez en cuando porque no tampoco se le puede echar demasiado agua. Claro, como más o menos que día de por medio, Sí, también la por ahí ya por medio, y la sí. dejaba ahí a ver si Sí, también con la lluvia o qué. sí, la dejé ahí quietecita ahí donde estaba. Bueno, ahora vamos a analizar teóricamente qué se dice sobre las fases del cultivo vegetal. Vamos a encontrar que son cuatro fases. La primera es la elección de la planta madre, la de la especie que yo quiero clonar y de dónde voy a sacar el hijo de esta planta madre. Tengo que encontrar que la planta madre va a estar en un estado óptimo, es decir, que no tenga ningún tipo de afectación por patógenos y que no presente clorosis en las hojas, la cual es derivada de algún déficit de nutrientes durante el desarrollo de la misma. En general, que sea una planta sana. Además, cuando yo ya tenga escogida mi planta madre, voy a proceder a hacer una desinfección superficial para garantizar que durante la parte de la transferencia a un medio de cultivo no haya ningún foco de contaminación. Ya aquí pasamos a la segunda fase, que como dije anteriormente, es cuando se pasa a un medio de cultivo in vitro. En este punto vamos a ver el primer desarrollo de los brotes de la planta madre. En la tercera fase se va a hacer una transferencia a un medio de cultivo para el enraizamiento de los brotes y ya el desarrollo de una planta como tal. Y en la cuarta fase, esta es en la que después del desarrollo de la planta, yo tener unas plántulas y hacerle la transferencia a un pote de invernadero. Esta es la fase más delicada porque pasa de estar en un ambiente en donde todas las condiciones son controladas a uno donde ya no tanto, a pesar de que siga estando pues, en un establecimiento cerrado. Aquí es muy importante tener en cuenta que se deben tener condiciones de alta luminosidad y alta humedad. Es como generalmente echárselo, ese talego del café, La se lo echan cáscara. todo en esta donde tiene aquí la No, tierra. le echo a cada mata. Ah, o sea, aquí esta es como la tierra que tiene Sí, ya la tierra que tengo para comprada, sembrar. que viene como abonada Sí, ya. sí. La compro en los viveros. Ya, y entonces ya cuando usted la va a sembrar es que tiene ya que le echa como la jugadora del café que usted Sí, sí, yo le dice. echo la jugadora del talejo Y del usted café. antes de que empezara a sembrar eso con la jugadora del café, veía si crecían mejor o no. O sea, como que ahora que ya siembra con ese café, No ve, permanecen más bonitas, como que quedan como más bien abonaditas. entonces le parece que crecen mejor y más Sí. lindas. Y aquí cuáles tiene que haya sembrado así como para no mirar.
Así que con el café, que las haya echado. todas las que Todas de están acá. allá, Ah, las que tenemos en el otro sí, patio. todas las que están, no, y a esta también, Estas de aquí. a esta de allí, a todas les echo así, a una les echo un día, otro día, porque le reparto a cada una Ya. el poquito de ¿Verdad? café. Y generalmente esas que usted tiene como así colgando o a veces usted le vuelve a echar tierra o ya solo de ahí solo No, le no hay que echarles tierra después, sí. después. Ah, Pero claro. ya le está acabando como la tierra, vuelve uno a A echarle echarle y tierra. vuelve y le mezcla con el café y le sigue Sí. dando así. Ah, no, entonces ahorita vamos a Ve, ver y las de me allá. escuché un remedio bueno para echarle a las matas. ¿Cuál? Avena de la que uno toma. ¿Pero ya hecha o qué? ¿O qué decían? Que era como Traer avena y arreglar en una botella de agua ya. unas 2 cucharadas de avena y echarle a las matas para que mueran las babosas, porque se indigestan las babosas y se mueren y entonces La la planta planta crece mejor. sí crece mejor. Ahora vamos a hablar un poco en comparación entre qué son los componentes del suelo y de un cultivo in vitro para el desarrollo de una planta. En este caso, en el suelo, como bien se ha mencionado, pues generalmente lo que se tiene son micronutrientes y macronutrientes. Algunas veces también hay compuestos orgánicos como son los carbohidratos. Eh, Se menciona, la abuela lo decía, que la planta de rosa debe estar bien abonada. En este caso lo que hacía era con la jugadura del café, que es lo que es una vez usar el café de molido, este se queda en el resto del filtro o el taleco como le llaman comúnmente, se usa, se retira y ese se mezcla con agua. Nuevamente esta agua es la que se vierte en las plantas para que se desarrollen bien. Y esto tiene un fundamento científico, es que justamente el café y en esta forma tiene micronutrientes y macronutrientes que aportan al desarrollo de las plantas, en este caso el método casero, como lo son el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Eh, Además de esto, se conoce que en in vitro generalmente se utiliza un medio que se llama LMS o el medio de Murashige-Scott. Este medio lo que tiene son concentraciones muy específicas de micronutrientes, macronutrientes y en este caso no tiene carbohidratos, es decir, que no tiene ningún tipo de azúcares. Estos micronutrientes pues son justamente esenciales para el desarrollo y esto lo conocemos porque justamente eh, se ve como tanto en el método casero y el método científico como tal in vitro se utilizan los micronutrientes y macronutrientes aún así en concentraciones diferentes y en presentaciones diferentes, pero aún así se utilizan. Adicionalmente hay que tener en cuenta que factores como el pH, la humedad, disponibilidad de agua, la luz son claves para el establecimiento del cultivo in vitro y el cultivo casero. Sin embargo, en el casero estas condiciones no son muy controladas y generalmente eso afecta también a cómo es el desarrollo de la planta como tal. Eh, en comparación, en contraste con in vitro, es que sabemos que en in vitro todas estas condiciones de luminosidad, de humedad, de patógenos que pueden afectar, todas estas condiciones también de asepsia, son demasiado rígidas, son muy estrictas y por lo tanto esto ayuda a que en el ámbito in vitro sea mucho más controlado y el desarrollo se pueda dar de una manera más óptima. Y esto sería como un paralelo, un contraste entre los dos métodos. Ahora bien, la pregunta que nos reúne ahora es entonces, ¿qué fitohormonas en sí ayudarían o promoverían, tendrían un buen efecto en la rosa, en el desarrollo y en los cultivos de rosa? Hablaremos de tres en particular que vienen siendo las auxinas, las citoquininas y las giberilinas, ¿no? Primero, antes que nada, pues hablemos de qué es una fitohormona. La fitohormona viene del prefijo fito, que es de planta, y hormona como el mensajero químico. En los seres vivos, en los humanos, particularmente en los animales, las hormonas son mensajeros químicos que viajan en el torrente sanguíneo y mandan señales, controlan crecimiento, etc. En las plantas es muy parecido, son compuestos en pocas cantidades que generalmente pues eh, tienen como ese efecto de que, bueno, se produce a nivel celular y tienen el efecto de regular muchas cosas, como puede ser el desarrollo, la diferenciación, etcétera, ¿no? De las tres que vamos a hablar, iniciaremos como con dos principalmente, que son las auxinas y las citoquininas, y luego tocaremos a la tercera. Entonces, las auxinas y citoquininas. Las auxinas, pues promueven la formación y elongación de los tallos, producción de diferentes raíces adventicias, aumento de la dominancia apical, clave en la división celular, en la elongación, etcétera. También tienen un fuerte efecto en la promoción de la división celular meristemática. Los meristemos son esos puntos donde la planta empieza a crecer, está creciendo, esas nuevas células que se producen.
Tenemos los radiculares, que son las raíces, laterales, que son las ramas, y los apicales, que vienen siendo pues la parte de arriba del tallo de la planta. En las citoquininas pues tenemos la inducción, en lo que induce a la iniciación y elongación de las raíces, activa la senescencia de las hojas cuando van a morir, estimula, perdón, estimula el desarrollo fotomorfogénico vegetal, estimula la generación de brotes axilares a nivel vegetal, e inicia la proliferación de los tejidos, ¿no? Con lo que me decía, ¿por qué las dos son importantes, no? Es la pregunta. Son súper importantes porque se ha encontrado que ellas dos tienen una fuerte relación con la susceptibilidad a que las rosas tengan como caigan bajo el efecto de los parásitos, que caigan bajo el efecto este, de los patógenos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué sería esto? O sea, ¿por qué se ha encontrado un estudio que estas dos fitohormonas tienen una relación con la producción del ácido salicílico, eh, con la producción del ácido salicílico? Al parecer, la presencia de estas hormonas, la presencia de las auxinas y las citoquininas, en sí promueve la producción de este ácido, pues la vía por la que se produce. Entonces, el incremento del ácido protege a la planta, pues como una forma de defensa ante los patógenos. Entonces, esa sería otra manera en la que la presencia de las dos fitohormonas podría favorecer a la planta, ¿no? Podría tener un efecto positivo para, para defenderse. Y por último, tenemos las giberilinas, que aumentan el desarrollo de tejidos de manera constante, elongación de raíces, las hojas jóvenes, la floración, que la flor florezca. Tenemos alargamiento de los segmentos nodales. Estos segmentos nodales son segmentos cortos de la planta que se utilizan mucho en los cultivos in vitro, pues se está hablando de esos fragmentos de la planta que se utilizan para que nazca una nueva. O sea, son fragmentos que tienen una gran capacidad de división celular, entonces los utilizan mucho, y pues esta fitohormona permite el alargamiento de esos segmentos. También se participa en los procesos de iniciación floral, lo que has mencionado que florece, e induce también la germinación de las semillas, es súper importante para las semillas. eh, Estimula pues la elongación celular en respuesta a condiciones de luz y oscuridad, y promueve el crecimiento embrionario. Entonces, estas serían como las tres fitohormonas principales de las que queremos mencionar, hacer énfasis, que podrían tener un efecto sobre la rosa. En este caso, por último, se nos planteaba cuál de los dos métodos para nosotros será más efectivo. Y en este caso nosotros dijimos rotundamente in vitro. In vitro, ¿y por qué in vitro? Pues preferimos este método principalmente porque este se caracteriza por su rápida reproducción de plantas genéticamente idénticas, es decir, son clones. Eso permite propagar especies de plantas que presentan una dificultad que por métodos tradicionales o caseros no se pueden reproducir. Asimismo, si tenemos algún gen, algún rasgo, alguna característica de interés, se puede hacer una propagación de líneas parentales dentro de un programa de mejoramiento. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros tenemos justamente esta característica, podemos aislar a ese individuo y clonarlo con esa misma línea parental para que todos los que salgan de allí sean y posean esa característica de interés. Además, se pueden eliminar enfermedades de las plantas causadas por virus, bacterias o hongos. Entonces, de esta manera, esto hace muy, muy, muy bueno el cultivo in vitro a comparación del cultivo de casero, pues por lo tanto es un poco más pues inestable o no es controlado. Nuestros argumentos son que primero en el in vitro se puede conservar el material biológico por periodos de tiempo prolongados. ¿Por qué? Porque podemos controlar las condiciones ambientales y entonces esto puede evitar la presencia de patógenos que puedan dañar el cultivo. Segundo, es que tenemos mediante este método se puede hacer la propagación que puede incluir aspectos de fitomejoramiento. Como bien lo mencionaba, podemos escoger un rasgo, es decir, que se pueden seleccionar esos caracteres y por lo tanto, pues la planta podemos reproducirla, clonarla, para que nos dé esta descendencia, este mismo rasgo. Y por último, el tercero, es que la propagación vegetal nos permite propagar masivamente, el material a cualquier época del año. Es decir, como esto está dentro de una cabina especial con todas las condiciones controladas, podemos hacer esto sin la necesidad de que veamos que está lloviendo mucho o hay sequía o no, todo puede ser controlado en este caso y podemos hacerlo en corto tiempo, a bajo costo,
cualquier época del año. Todo esto siempre manejando la asepsia. Por todos estos argumentos es que nosotros decidimos y escogemos y decimos rotundamente que in vitro es una mejor forma para poder generar un negocio de venta de rosas muy acreditado con proyección internacional.